se ha evaluado con los expertos y ellos han analizado cuál es la evolución de la enfermedad, comparándola primero con cómo hubiera sido la evolución de la enfermedad si no hubiéramos hecho nada. Si solamente nos enterábamos que ya se evidenció la presencia del coronavirus en el Perú y no hubiéramos hecho nada. Han evaluado qué resultados tenemos con las medidas que hemos implementado en el país. Es lo que llaman a la curva, han dado lo que llaman la técnica del martillo, ¿no? Es decir, tratar de aplanar, de achatar la curva para que el pico sea más bajo de la cantidad de personas que día a día van declarándose como positivas, para que podamos nosotros responder de manera adecuada. Entonces, el martillo que hemos dado a la curva para tener mejor control de la evolución de la enfermedad ha tenido buenos resultados, pero no los que quisiéramos. Entonces, lo que recomiendan, y hoy día hemos estado en una larga jornada de análisis y trabajo, es darle un segundo martillo a la curva para que entre a lo que estamos esperando. Y eso es quizás lo que yo quisiera explicar. Y un gráfico aquí es muy claro. Y a veces explicar con cifras, con números, con porcentajes, no necesariamente todas las personas lo entienden. Y queremos que esta explicación lo entendamos todos los peruanos. Y un gráfico es bien sencillo y me van a permitir trasladarme al gráfico para explicarles a todos ustedes. Miren, este es el eje del tiempo. Acá está el 6 de marzo. Recuerden ustedes que el 6 de marzo fue el día que se determinó el primer caso positivo en el Perú. 6 de marzo. Y ahí está la línea del tiempo. Y aquí está la línea de las personas que se van infectando con el virus, que se van contagiando con el virus. Entonces, la evaluación que hacen los expertos es ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho nada? Hubiéramos tenido esta curva de crecimiento de la cantidad de personas positivas. Es decir, un rápido ascenso en el número de personas positivas, que es lo que se ve en otros países y que vemos nosotros, incluso por los medios de comunicación, por la televisión, vemos que se ha salido de control el manejo de la respuesta a esta enfermedad, porque precisamente se ha permitido que la curva continúe con un número que se duplica en infectados cada 2 días, ¿no? Y luego estaríamos pues por aquí, subiendo, subiendo, subiendo hasta este pico. Pero también el 6 de marzo, cuando evaluamos con el personal del Ministerio de Salud, dijimos cuál es nuestra capacidad de respuesta. O sea, cómo podemos nosotros responder los casos que se presenten. Y ahí en ese momento, evaluando la capacidad de los hospitales, de las clínicas, vimos que teníamos listos para poder atender aproximadamente 100 camas de cuidados intensivos. Entonces, eso era lo más preocupante en esa oportunidad, que nuestra capacidad de respuesta era solamente de 100 camas de cuidados intensivos. En el Perú hay más camas de cuidados intensivos, pero ya están ocupadas para otras enfermedades. O sea, disponible juntando Salud, Minsa, Lima, provincias, se tenía disponibilidad de 100 camas para cuidados intensivos. Y miren cómo iba a ir la curva. Íbamos a tener más o menos 8 a 10 veces más necesidad de lo que podemos atender. Todo lo que está encima de esta línea punteada, no íbamos a poder atender. No íbamos a poder. O sea, la capacidad de respuesta del país, del sistema de salud, iba a ser rebasado. Entonces, es aquí donde nos plantean que hay que hacer la técnica del martillo, es decir, ¿qué medidas hacemos para que esta curva se achate? O sea, baje. Y entonces fue el estado de emergencia y las restricciones de la movilidad.
Porque en la medida que no haya movilidad de las personas, estamos evitando que el virus se mueva. Y es lo que hacíamos, evitar que el virus se mueva. Lo que hemos logrado, que esta curva, más o menos de color naranja que está acá, la convirtamos en una curva que es la curva azul. Es decir, con el martillo que se aplicó a la curva, con las medidas que todos estamos respetando, que todos, o no todos, la mayoría de la población está respetando, hemos logrado de que esta curva sea azul. Entonces, estamos un poco distanciando en el tiempo la evolución de los casos positivos. Y ya no vamos a llegar hasta este pico, sino vamos a llegar hasta este pico de cantidad de personas que se enferman, que se hospitalizan y que algún porcentaje de ellos llega a cuidados intensivos. Sí, ¿y qué adicionalmente hemos hecho? Hemos puesto todo nuestro esfuerzo para que la capacidad de respuesta como país ya no sea solamente de 100 camas UCI, sino hemos comprado, hemos habilitado, ahí está el hospital de Ate, las torres de la Villa Panamericana, comprar equipo, había unos instrumentos legales para que permita contratar personal, porque lo más importante finalmente es el personal, y entonces ahora estamos en una capacidad de atender hasta 500 personas que lleguen a cuidados intensivos. Hemos quintuplicado, hemos multiplicado por 5 la capacidad de respuesta que tenemos como gobierno, como Estado, como país. Por 5 hemos multiplicado. Y además de multiplicar por 5 la capacidad de respuesta, hemos bajado este límite, a donde iba a llegar como tope, a este límite. Pero sin embargo, lo que nos han presentado y justificado científicamente los expertos es que todavía hay un sector aquí que podría estar generando diferentes problemas de atención, incluso con personas que fallezcan por falta de una capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, la propuesta es que esta curva tenemos que lograr que baje un poco más. De la curva naranja, que era la que teníamos si no hacíamos nada, hemos pasado a la curva azul, que es la que estamos siguiendo, estamos por acá. Como lo hemos dicho, estamos todavía en ascenso, no hemos llegado al tope, estamos en ascenso y vamos a seguir subiendo, subiendo y vamos a llegar hasta acá. Pero los expertos, y obviamente con el ministro de Salud, que es el que lidera todo este sistema, dice, hay que darle a esta curva un segundo martillazo para achatarle un poquito más la curva. Entonces pasemos de acá a acá para tratar de que nuestra capacidad de respuesta como Estado sea igual al nivel máximo que llegue la curva. Eso es lo ideal y tenemos que hacer todo esfuerzo para llegar a ese objetivo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Está claro cuál es el objetivo de bajar la velocidad de contagio y aumentar la capacidad de respuesta. Entonces, a eso nos tenemos nosotros ahora que abocar.